Este último epígrafe teórico del tema de electrostática, el movimiento de partículas cargadas en campos eléctricos, ¿vale? Más adelante en magnetismo ya veremos qué sucede en campos magnéticos. Bueno, recordamos un par de recordatorios. Recordamos cómo calculamos la energía mecánica en general. La energía mecánica calculamos como suma de energía cinética más energía potencial. Ya lo hemos visto en el tema de gravitación. ¿Vale? La energía cinética sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Aquí tendríamos la masa de la partícula y velocidad de la partícula al cuadrado, más la energía potencial. En el caso del campo eléctrico, constante de Coulomb, carga que crea el campo, carga que lo recibe, partido por la distancia. Vale, ¿qué sucede cuando tenemos un campo eléctrico uniforme? Vale, ¿qué quiere decir eso? Vamos a ver qué quiere decir que un campo eléctrico sea uniforme y vamos a ver qué sucedería en ese caso. Imaginemos que tenemos, bueno, yo creo que no me ha quedado vertical de todo eso, pero suponemos que son verticales. Vale, que tenemos tres superficies equipotenciales. V1, que es mayor que el voltaje 2, que es mayor que el voltaje, que es mayor que el voltaje 3. Vale, entonces el campo eléctrico iría de la placa que tenga un voltaje más positivo a la que tenga un voltaje más negativo. El campo eléctrico iría en este sentido. Ahí tendríamos el campo eléctrico. Bien, vale, entonces aquí tendríamos la placa más positiva si fuesen placas de condensador y esta parte de aquí pues sería la placa más negativa. ¿Qué sucede si introducimos aquí una partícula? ¿No? Si nosotros tomamos una partícula, bien sea positiva o negativa. Bueno, pues si yo tengo aquí una partícula Q que es positiva y la quiero mover, desplazar hacia allí, voy a tener que realizar un trabajo sobre ella, porque tengo una partícula positiva que va hacia una parte más positiva del campo. Entonces tendré que realizar un trabajo eléctrico. Recordamos que el trabajo eléctrico se podía calcular como menos la variación de energía potencial. Este sería el trabajo que realizaría el campo eléctrico. Bien, esto ya lo vimos en otro vídeo y me sería menos energía potencial final, menos energía potencial inicial. A mí no me gusta cambiar el signo, sino mantener final menos inicial y saber que el trabajo eléctrico, el que realiza el campo eléctrico, tiene ese signo menos. Vale, ya vimos en el otro vídeo de dónde venía eso. Vale, como el trabajo hablamos de que el trabajo que nosotros realizaríamos sería igual a la variación de energía potencial y esa variación de energía potencial sería Q por delta V. Si comparamos las expresiones, veremos que toda esta parte de aquí sería la expresión para el potencial. Entonces tendríamos que esto sería Q por delta de V, ¿no? Por lo que cómo varía el voltaje. Entonces podríamos expresar esto como menos Q por delta de V. Voltaje en el punto final menos voltaje potencial en el punto inicial. Bien, lo podríamos calcular de esa manera. En general, nosotros diremos que el trabajo que nosotros debemos realizar, este sería el que realiza el campo eléctrico. El trabajo que nosotros realizamos, gastado, vamos a poner, porque va a ser una partícula positiva que llevamos hacia positivo, será la carga que tenga la partícula por la variación de potencial, por hacia dónde la llevemos, de la placa V3 a la 2 o la V3 a la 1. ¿Vale? Porque este trabajo gastado se opone al campo. En este caso. Bien, ¿qué otra magnitud debemos relacionar aquí? Debemos relacionar la intensidad de campo con el potencial. Recordemos que la intensidad de campo, ya en módulos, sería la constante de Coulomb, carga partido por distancia cuadrado. Si comparamos esto con el potencial, que es constante de Coulomb, carga partido por distancia, nosotros podríamos obtener que E por la variación de distancia, voy a poner delta de R porque vamos a trabajar en dos dimensiones, será igual al voltaje. Bueno, ya hemos visto en otro vídeo por qué delta E por delta de R. Realmente sería la integral, ¿no? Realmente tendríamos que poner integral aplicada a una superficie cerrada o una línea cerrada de E por D de L, que sería la circulación de un vector. Pero bueno, son cosas que veremos más adelante ya en grados universitarios. Bien, por ahora pues el valor de la intensidad de campo, si es una intensidad uniforme, un campo uniforme, por la distancia que se mueve va a ser igual al potencial. Bien, y eso lo vamos a aplicar ahora a un pequeño ejercicio. Vale, entonces vamos a ver
un ejercicio aplicando que E por delta de D, como varía la distancia, va a ser igual al potencial. Y vamos a suponer para eso un experimento muy chulo, que es el experimento de Millikan, o se llama también experimento de la gota de aceite, ¿vale? En el que se va a dejar caer una gota cargada entre dos placas, ¿vale? En un momento determinado, aquí vamos a tener una gota de aceite que está cargada negativamente entre dos placas de un condensador. Bien, para que la gota se suspenda en el aire, vamos a dar necesariamente, este será el peso de la gota, ¿no? Peso es igual a masa por gravedad. Ya no voy a representar vectores, peso va hacia abajo, y tendrá que haber una fuerza hacia arriba que nos permita que la gota se mantenga en suspensión en el aire. Entonces tendrá que haber una fuerza eléctrica hacia arriba. Bien, para eso, si la gota es negativa, este signo menos me queda muy pequeño, ¿no? La gota es negativa. Si la gota es negativa, la placa superior tiene que ser una placa positiva y la placa inferior tendrá que ser una placa negativa. Bien, con lo cual el campo que se crea va de positivo a negativo. La intensidad de campo iría hacia abajo. Vale, pues en este ejercicio nos dicen lo siguiente. Vamos a representar la distancia. Nos dicen que la distancia entre las placas es de 20 centímetros y que la intensidad de campo, el módulo de la intensidad de campo, es de 200 newton partido por culombio. Y nos piden, lo primero, calcular la diferencia de potencial entre las placas. Y en el apartado B nos dan, sabiendo que la masa de la gota de agua es de 5 por 10 elevado a menos 14 kilogramos y usando que la aceleración de la gravedad es 9,81 metros segundo cuadrado, newton partido por kilogramo, calculamos la carga de la gota. Bien, entonces vamos con el A, que es muy sencillito, y usamos la expresión que hemos visto anteriormente, ¿no? Que la variación de voltaje es igual a E por la variación de distancia, de dr, delta dr o la distancia. Tendríamos la intensidad de campo, que son 200 Nm por culombio, por la distancia 20 centímetros, 0,2 metros. Eso nos da 40 voltios, ¿vale? Ese apartado sería muy sencillito. Vamos con el B. En el B nos dicen que la gota está suspendida, con lo cual el sumatorio de fuerzas sería igual a 0. Tendríamos esas dos fuerzas, con lo cual el peso en valor absoluto, el peso, si queréis, lo representamos con vectores peso hacia abajo, menos más la fuerza eléctrica, que va a ir hacia arriba, tiene que ser igual a 0. De aquí deducimos que en valor absoluto el peso es igual a la fuerza eléctrica. Y entonces el peso sería la masa por la gravedad. Y la fuerza eléctrica, pues la fuerza eléctrica, recordad la expresión, constante de Coulomb, carga que crea el campo, carga que lo recibe, partido por distancia cuadrado. Si comparamos esto con la intensidad de campo, que es constante de Coulomb, te lo pongo en módulo siempre, carga partido por distancia cuadrado, la fuerza eléctrica es la carga que lo recibe por la intensidad de campo, con lo cual sería carga que recibe por intensidad de campo. Si queréis lo podemos poner también en función del potencial. Vale, despejamos la carga y sería M por G partido por la intensidad de campo. La expresamos, la carga sería la masa 5 por 10 a la menos 14, menos 14, no menos 4. Vamos a corregirlo, ¿no? 5 por 10 elevado a menos 14 ya está en kilogramos, por la intensidad de la aceleración de la gravedad, 9,81 metros segundo cuadrado, partido por la intensidad de campo, que son 200 newton partido por culombio. Y eso nos queda 2,45 por 10 elevado a menos 15 coulombs. Vale, como lo hemos hecho todo en positivo, ¿vale? Aquí la carga no sale positiva, pero sabemos que este es el valor absoluto de la carga y esto sería el número,
Esto sería correspondiente a un número de electrones que nos podrían pedir, ¿no? Sabiendo que la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 6, a menos 19. Pero bueno, aquí tendríamos la carga total, que en este caso tendría que ser negativa para que se atraiga por el polo positivo. Bueno, un saludo y hasta el próximo vídeo.